Y hoy vamos a estar en la tercera señal, que es la sanidad de un niño, como la acabamos de ver en la lectura bíblica. Hermanos, nada más como un breve repaso, recordemos que hemos visto dos señales y dos conversaciones de Jesús. La primera señal que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la conversión de agua en vino, y como explicamos en su momento, aquí Jesús estaba revelando como el verdadero novio que sí puede suplir mucho más, viene para hacer un nuevo pacto. La segunda señal en la segunda parte del capítulo 2 de Juan es la purificación del templo, y aquí Jesús se revela como el que defiende el acceso a los gentiles a conocer y adorar a Dios, como el que purifica el templo y también como el que reemplaza el templo. Y antes de entrar directamente a la señal de hoy, dado que son pocos versículos, quiero dar un breve repaso y de alguna manera quiero traer algunas enseñanzas a colación. Una de las cosas interesantes, no sé si ustedes se han puesto a pensar, es por qué Juan pone estas dos historias seguidas, porque inmediatamente después de relatar en la primera parte del capítulo 2 de su evangelio la conversión de agua en vino, relata en la segunda parte de ese mismo capítulo la purificación del templo, y cómo realmente, si nosotros vemos a Jesús por aislado en estas dos historias, parece ser un Jesús diferente, porque está revelando de alguna manera, porque está enfatizando un diferente aspecto de su carácter. Y una de las cosas que Juan quiere es que aprendamos a conocer Cristo como el Cristo de los contrastes, como el Salvador y como el Señor, como el que nos ama, pero como el que nos quiere limpiar, como el que también nos corrige desde su amor, como el Salvador, Él convierte el agua en vino, como el Señor, Él purifica el templo, como el Salvador, Él actúa quieta y privadamente, Él viene a esta fiesta para dar, Él se manifiesta dándoles vino, convirtiendo el agua en vino, pero cuando Él hace un látigo de las cuerdas, Él y empieza a quitar, a echar fuera a los cambistas y a voltear las mesas, Él está actuando pública y dramáticamente, y no está dando, sino está quitando, está removiendo. Cuando Él está en la boda, Él está llenando las mesas de gozo, proveyendo para que haya más de aquello que se terminó. Pero cuando está en el templo, le está tirando las mesas. En la boda, él fue invitado, él era parte de los invitados, y sus discípulos, su madre, su familia, todos estaban también invitados. Él llegó a la boda porque fue solicitado por la boda, y también fue solicitado por María para de alguna manera manifestarse o ayudar en esta necesidad en el momento en el que llegó el vino. Pero cuando él purifica el templo y vuelca las mesas, nadie lo llamó, nadie lo solicitó, nadie le requirió que hiciera eso, al contrario, lo cuestionaron. Cuando él llega a la boda de Caná, él trae gozo y provisión, pero cuando él viene a purificar el templo, lo que él trajo fueron lágrimas y pérdidas. Algunos de los vendedores y algunos de los que estaban ahí se pusieron a llorar y se quedaron perdiendo lo que llevaban. Cuando Él viene a nuestras vidas como el Salvador, como la fiesta en las bodas de Cana, Él viene a consolar y a suplir, pero a veces Él viene a nuestras vidas a perturbar y a interrumpir. Hermanos, si es importante, de alguna manera algunos llegarán a decir de que son diferentes Cristos, de que no hay coherencia entre estos dos Cristos, que son dos personas diferentes. Pero hermanos, no son dos personas diferentes. En ambas señales, en estas dos primeras señales, Él se nos muestra como quién es. En ambas señales Él nos muestra lo que Él hace, y en ambas señales Él muestra lo que trae. En ambas señales Él es el Salvador y el Señor. En ambas señales Él viene a tratar con su pueblo, a suplir
necesidad y a quitar lo que tiene que ser quitado. Y también Él trae tanto gozo como limpieza dentro del mismo paquete, por así decirlo. Y hermanos, tenemos que pensar cómo cómo Cristo va a manifestarse de la misma manera en nuestras vidas. En algún momento Él va a venir a llenar nuestra mesa con banquete y con gozo. Pero en algún momento Él se va a manifestar de forma sobrenatural, amorosa, para llenar nuestra necesidad. Pero en otros momentos Él va a venir a tirar tu mesa con todo lo que tus planes carnales no tienen y te los va a tirar al piso. En otros momentos Él va a corregir tu mal comportamiento cuando menos lo esperas. Son solamente dos maneras diferentes de hacer lo mismo, pero Él está haciendo lo mismo en cada situación, mostrando su gloria, mostrando su propósito y mostrando su autoridad, porque el mismo amor con el que Él nos suple y nos salva es el mismo amor con el que Él nos corrige y nos limpia. Y tenemos que aprender a abrazar ambas expresiones del amor de Dios a nuestra vida. Tenemos que aprender a amar, que su propósito en nuestra vida incluye darnos, incluye suplirnos, pero también incluye limpiarnos, también incluye corregirnos, incluye formarnos, incluye purificarnos. ¿Cuál es el riesgo de conocerlo solo como el Salvador, de enfocarnos solo en su amor? ¿Sabe cuál es el riesgo? A Dios. Porque para postrarnos ante quien realmente es, necesitamos conocer su autoridad como Señor. No podemos abrazar a Cristo solo como el Salvador. Necesitamos abrazarlo como el Señor y dejarnos limpiar y dejarnos pastorear y dejarnos corregir por Él. Porque Él necesita que crezcamos a su imagen y que entendamos su propósito. Por otro lado, conocerle solo en la faceta de Señor y olvidar su amor, tener una relación con Él basada en el temor, no en el amor. Y sería, en lugar de amarle, terminaríamos temiéndole o terminaríamos viéndole con una visión distorsionada. Hermanos, ¿cuál es el de conocer ambas facetas de Cristo? El objetivo de conocer ambas facetas de Cristo es que cuando le obedezcamos, esa obediencia surja del amor y no del miedo. Y de que le agradezcamos tanto lo que Él nos da como lo que Él nos quita. Tanto el vino que nos multiplica como las ira, de codicia, de avaricia, de egoísmo, de orgullo, que necesitan ser tiradas, porque si no son tiradas, nos van a llevar a la destrucción. Amén. Entonces, quería paso porque esto es muy enriquecedor antes de pasar a la tercera señal, pero no solamente algo interesante es que Juan nos está mostrando al Cristo de los contrastes en el capítulo 2, pero también el Cristo de los contrastes se muestra en las siguientes conversaciones que estudiamos en el capítulo 3 y en el capítulo 4 eh, del Evangelio. La primera conversación es la conversación con Nicodemo. En la conversación con Nicodemo vemos que Jesús se revela como el Salvador del mundo, quien por la fe en Él redime y da vida eterna y concede así la entrada al reino por medio del nuevo nacimiento. Claramente el mensaje a Nicodemo es la salvación por actos religiosos y por obras es imposible. Se necesita una nueva naturaleza para poder entrar al reino y se necesita creer en Jesús para poder recibir esa nueva naturaleza. Pero con la mujer samaritana también conversa y se manifiesta de una manera diferente, se manifiesta como el dador de agua viva, que no solo nos da agua, sino nos otorga una fuente que brota de agua para vida eterna. El mensaje es básicamente el mismo, la necesidad de algo nuevo, la necesidad de una naturaleza nueva, pero la manera en que se da es diferente. Con Nicodemo es más tajante porque él está siendo orgulloso y con la samaritana es más amoroso, compasivo,
porque ella está más consciente de su vacío, tiene un mayor bagaje de dolor que de orgullo. Y veamos, y algo muy interesante es que hay grandes contrastes entre estos dos personajes. Nicodemo es un hombre judío, la samaritana es una mujer de raza híbrida. Y como lo leímos, los judíos tienen la Biblia más correcta y los samaritanos pues tienen una Biblia más corta y tienen mucha mezcla de tradición y tienen más mezcla en sus creencias. Nicodemo es un maestro de Israel, miembro del Sanedrín, es un hombre respetado y poderoso, un hombre de influencia. La samaritana ni siquiera se nos dice su nombre. Es una mujer sin nombre, sin influencia y despreciada. Y Jesús le abre la puerta a ambos. Se toma el tiempo para conversar con ambos. Porque Jesús no vino ni por la clase alta, ni por la clase baja, ni por la clase media. Él vino por toda la humanidad. Nicodemo era un ortodoxo, él conocía las escrituras, conocía las interpretaciones de los rabinos, él conocía la escuela de Shimei, de Gamaliel, él conocía perfectamente, él había crecido leyendo y leyendo y releyendo la Torá, analizándola y estudiándola y oyendo las interpretaciones. Y la mujer, lo que conocía era la tradición popular, lo que oía la religión popular, la tradición, pero ella realmente no conocía las escrituras. Nicodemo llega con una actitud autosuficiente. ¿Por qué? Porque él es el maestro de Israel, es un hombre justo, perfecto. La mujer se reconoce en desventaja. La mujer desde el principio, de alguna manera, le dice, o sea, ella sabe que le cuesta entender y tiene su esperanza en que un día el Mesías les explicará todas las cosas, pero ella está reconociendo que no entiende. En cambio, el otro cree que entiende, cree que sabe. Claramente, Nicodemo era el epítome de la moralidad. Él era un hombre reconocido, justo, santo, perfecto por los que lo rodeaban. Y la mujer claramente era un ejemplo de fracaso. Independientemente de lo que haya pasado en los detalles, hayan sido viudez, hayan sido divorcios, no necesariamente haya sido, no sabemos, pero era un fracaso. O sea, cuando usted prueba una, otra vez y fracasa y vuelve a intentar y vuelve, usted está fracasando. O sea, era un claro ejemplo de fracaso. Otra de las diferencias y de los contrastes es que Nicodemo vino a Jesús de noche y explicamos que eso refleja las tinieblas de su alma y de su corazón. Y la samaritana vino al mediodía, ante la luz del sol. Y eso representaba la sinceridad, la apertura, la honestidad, a pesar de que obviamente, claramente para la sociedad, él era más fácil de amar y de admirar y de recibir, y ella era más fácil de despreciar, de rechazar y de no escuchar. Pero él vino de noche y ella vino al mediodía. Vamos en la conversación, siguiendo la conversación de Jesús con Nicodemo. Cada vez Nicodemo habla menos y entiende menos. Y las últimas dos preguntas, casi que sus preguntas después de la primera larga introducción de elogios, es hablar menos y hablar menos. La samaritana cada vez habla más, cada vez se extiende más, cada vez tiene más confianza. Nicodemo termina la conversación con Jesús en silencio, callado. Y la samaritana, ¿saben qué? Se convierte en una evangelista, termina testificando y hablando de Jesús y contándole a todos que se encontró con el Cristo. Claramente, hermanos, vemos estas diferencias, pero ¿saben que ambos necesitaban a Jesús? Jesús conversa francamente con ambos y con ambos rompe los tabús sociales y religiosos. Jesús no tiene temor de confrontar. Siendo tú el maestro de Israel, no entiendes estas cosas. Y tampoco Jesús tiene ningún temor
de hablar lo, porque la sociedad y la cultura le decían una mujer y muchísimo menos con una mujer samaritana. Y a él no le importa porque viene la voluntad del Padre. Y es hermoso ver este Cristo, es el mismo Cristo viene pero con nuestro orgullo, viene a hablar claro con nuestra necesidad. La diferencia es que si lo recibimos con autosuficiencia, quizá terminaremos no entendiéndole y terminaremos callados, pero si le recibimos con hambre, con entender, si reconocemos nuestra desventaja, terminaremos convirtiéndonos quizá en proclamadores de su mensaje. ¿Qué ejemplo vamos a seguir? ¿Y con qué Cristo nos queremos encontrar? Son preguntas importantes para hacernos. Y pasemos ahora a la tercera señal. Después de los 2 días, Jesús salió de ahí para Galilea. ¿Qué 2 días? Si vamos unos versos antes, los 2 días que él se quedó en Samaria, solicitado para quedarse con ellos 2 días después de que fueron evangelizados por esta mujer samaritana. Salió de ahí, o sea, de Sicar de Samaria, la ciudad de la cual era la mujer samaritana y de la cual muchos creyeron en Jesús, sale de ahí para Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta en su... Aquí es interesante este verso porque imagínense los discípulos. Póngase usted en el lugar de los discípulos. Los discípulos saben, acaban, tal vez la última parte de la conversación, la oyeron, no la oyeron, no sabemos, pero de alguna manera quizá esos 2 días, la samaritana, los que oyeron a Jesús repitieron algunas cosas y entre de las cosas que Jesús conversó sobre la samaritana era que los judíos tenían más razón que los samaritanos, que de ellos venía la salvación y que de ellos venía el Cristo. Entonces, pero también ellos estaban felices porque hasta el momento Jesús ha hecho muchos milagros, Jesús ha ido dándose a conocer poco a poco, pero nunca un grupo de personas, una ciudad entera ha puesto su fe en él hasta este momento. Pero ellos saben también, porque en otra misión Jesús los ha enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Ellos salen de Samaria y dicen, hoy sí, ahorita sí en Samaria, que entienden menos y que son menos, un montón creyeron en ti, seguramente en Galilea y en Judea, ahorita sí vas a empezar a tener muchos seguidores. Y Jesús les dice, y les cuento, déjenme contarles algo. A un profeta no se le honra en su propia tierra. Jesús ha sido verdaderamente honrado por quien es el Salvador del mundo, el Mesías en Samaria. Y muchos de los samaritanos han creído en él con un corazón abierto y sin ningún prejuicio. Pero en su propia tierra, es decir, el territorio judío que incluye tanto Judea como Galilea, vamos a ir viendo en el recorrido del libro y en todos los evangelios que cada vez será menos honrado y más rechazado. No, la honra que recibió en Samaria no la volverá a recibir hasta después de su resurrección, pero no la recibirá nunca en Galilea. Sin embargo, parece una contradicción. Verso siguiente, el verso 45 dice, así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Obviamente ustedes saben que cuando las fiestas se dan, Galilea está al norte, Judea está en el centro, las fiestas se celebran en Judea porque ahí está el templo. Entonces los galileos fueron, Jesús en Judea, como nos lo cuentan los otros evangelios y como lo vimos en algunas enseñanzas anteriores, él sanó a muchos enfermos, echó fuera a muchos demonios. Entonces los galileos vieron eso, regresan a Galilea, antes que Jesús, se van por el otro camino, él pasa por Samaria, se queda 2 días en Samaria y cuando llega a Galilea lo recibe, pero no necesariamente lo están recibiendo como el Mesías, no necesariamente lo están recibiendo con una fe genuina en su corazón. Y aquí tenemos que recordar, aquí Juan está
haciendo conexión con la última parte del capítulo 2. La última parte del capítulo 2, antes de pasar a Nicodemo, ustedes se recordarán que dice que muchos creyeron en su nombre por ver las señales que hacían, pero su fe no era genuina. Y Jesús no se confiaba en ellos porque conocía en el interior del hombre y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del corazón del hombre. Entonces, así como la fe de los de Judea por las señales no era genuina, tampoco la fe de estos galileos lo están recibiendo, pero lo están recibiendo específicamente por lo que vieron que hizo. No es una fe genuina del corazón la que les hace recibirlo, sino más bien es una admiración ante su capacidad de sanar y de hacer milagros. Y claramente los siguientes versos nos van a confirmar esto. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea. Es muy interesante porque hay como un ciclo inicial en esto, ¿verdad? Jesús empieza su ministerio en Caná de Galilea, va hacia Judea, va hacia Samaria y regresa a Caná de Galilea, un pueblito pequeño cerca de Nazaret del lugar donde eran los discípulos, la mayoría de ellos eran galileos, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicara que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Hermanos, Caná era un pueblo pequeño, digamos, era como quien dice, no sé, como decir una provincia, aquí un estado, como decir Cedros, ¿verdad? No, era algo pequeño. Es lógico, ¿verdad? Que cuando Jesús hizo la conversión del agua en vino, claramente lo hizo discretamente, logró el no robarle protagonismo a los novios en ese momento, pero ustedes saben cómo las cosas y los chismes y las murmuraciones corren en los pueblos pequeños, y aunque los invitados, los novios no se dieron cuenta, hubieron los siervos que llenaron las tinajas de agua que sí se dieron cuenta del milagro. ¿Y usted cree que ellos se quedaron callados? ¿Y usted cree que pasó inadvertido después el exceso de vino? En su momento vimos que habían sido como 1000 botellas de vino que aparecieron de la nada. ¿Usted cree que eso pasó inadvertido? No, claramente eso llegó a oídos de ser noticia del pueblo y obviamente los oficiales del rey, había aquí un oficial del rey, alguien que tenía un cargo político al servicio de Herodes, el rey en los tiempos de Jesús o llamado rey, era Herodes, como también Marcos lo menciona, el rey Herodes, y claramente él se enteró de que Jesús había podido convertir el agua en vino. Por otro lado, también había gente, no sabemos si él incluido o no, tal vez él no por su posición política, pero había mucha gente cercana a él que había ido de Galilea a Judea a la fiesta y había visto los milagros que Jesús había dicho. Entonces algunos regresaron y le dijeron, yo vi con mis propios ojos cómo sanó un paralítico. Yo vi con mis propios ojos cómo echó fuera un demonio. Deberías de ir a hablarle. Porque él seguramente tiene el poder para sanar a tu hijo. Él tiene poderes sobrenaturales. Y entonces, algo que debe llamar nuestra atención es este progreso y este camino de la fe. Hermanos, muchas veces la fe inicia porque alguien en que confiamos nos cuenta que está viviendo algo, nos cuenta algo de Jesús, nos cuenta algo y decimos, así está esta persona, siempre me ha dicho la verdad, seguramente eso es cierto. Pero eso no quiere decir que él crea en que Jesús es el Mesías. Él solamente cree que Jesús tiene seguramente el poder para sanar. Por otro lado, tiene a su hijo muy enfermo. Los que aquí son padres saben la angustia y el dolor que significa ver a tu hijo al punto de la... O sea, él vio a su hijo y él sabe su hijo está al borde de la muerte y por eso va
a buscar a este hombre que él no le interesa si es el Mesías o no, si cumple profecías o no, pero sabe que tiene poder de hacer milagros y le suplica, baja y sana a mi hijo porque está al borde de la muerte. Bueno, es un dato interesante que vale la pena ver, es el hecho de que en el pasado la tasa de mortalidad infantil era muy alta. Hace 3000 años, digamos, hablando del año 1000 antes de Cristo, de cada 10 niños, 5 o 6 de ellos morían antes de los 5 años. En la época de Jesús, hace 2000 años, 4 o 5 niños morían antes de los 5 años. De la Edad Media todavía se mantenía así, hablando de en el año 1000 de nuestra era. En el siglo XIX, a partir de 1800, ya baja a 2 o 3 niños y en la actualidad, de hecho, es el 1% o 2, menor al 1% en los países desarrollados y hay países donde llega a ser el 2%. O sea, hoy, de todos los niños que nacen, muere uno de cada 100, pero en ese momento histórico morían 5 de cada 10, o sea, morían la mitad de los niños. De todo, antes de llegar a los 5 años se morían la mitad de los niños. Imagínese usted qué terrible hubiera sido de que las madres aquí, la mitad de sus hijos hubieran muerto y solo la mitad hubiera sobrevivido. Gracias a Dios vivimos, ya nacemos en esta época. Y de esas muertes, del 50 al 70% eran por infecciones. Como vamos a ver en el pasaje, lo que este niño tenía era una infección. O sea, en promedio, uno de cada 3 personas, incluyendo niños y adultos, moría por causa infecciosa, pero en los niños más de la mitad de las muertes eran por infecciones, dígase neumonías, fiebre tifoidea, diarreas o cualquier otra infección. No existían los antibióticos. Los primeros antibióticos se desarrollaron entre 1928 y 1945, siendo el primero de ellos la penicilina. Y entre 1940 y 1970, la mortalidad por infecciones se redujo en más del 90%. Por eso ustedes ven que hace 3000 años y 2000 años, si alguien le da una infección, o sea, el 70% de las muertes eran por infecciones de entre el 50 y 70. En la Edad Media bajó un poquito por el tema de que empezó a haber un poco de salubridad o limpieza. En 1800 ya es del 30 y 50% y en la actualidad es menos del 10%, porque gracias a los antibióticos, pues eso ha dado mucho. Pero lo que quiero resaltar es cuando el texto dice que el niño estaba al borde de la muerte, estaba realmente al borde de la muerte. Y era definitivamente ese niño se iba a morir muy pronto, porque tenía fiebre y eso quiere decir que tenía una infección y el padre sabía que un montón de niños era normal que se murieran. Y sin embargo, él era alguien importante y él no podía permitir que su niño se muriera. No fue por tema de medicina, no fue por tema de doctores, porque él era oficial del rey, él tenía la plata, él tenía los caballos, él tenía las carretas, él tenía los contactos, ya lo habían visto los doctores y no había nada que hacer en el sentido físico de la palabra. Jesús, un poco molesto, le responde a este hombre, pero aquí se aplica el dicho que tenemos, ¿verdad? Se lo digo a Juan para que oiga a Pedro o al revés. Él está hablando y de alguna manera él no usa el tú, sino le habla a la multitud que lo rodea en respuesta a la petición del hombre. Viene el hombre y le dice, Señor, baja a mi casa, mi hijo está al borde de la muerte, por favor, tú puedes sanarlo. Y Jesús entonces le dijo, si ustedes no y prodigios, no creerán. Dirigiéndose a él, pero hablándose hacia toda la multitud, Jesús les dice, la fe de ustedes no es verdadera, es una fe defectuosa, porque se basa en ver señales y prodigios. Jesús se molesta ante es muy fuerte en las personas de solo ver señales, pero no hay un interés de escuchar el mensaje de arrepentimiento y fe que Jesús predicó desde el principio de su ministerio. Quieren que lo sane, pero no quieren ir a bautizarse, no quieren confesar sus pecados, no quieren arrepentirse, no anhelan el reino. Claramente es una y un llamado a no solo ver para creer. Y hermanos, nosotros tenemos que analizar
¿Qué motivos nos hacen venir a la iglesia y buscar a Jesús? ¿Queremos solo que Dios nos bendiga y cumpla nuestros sueños? ¿Queremos solo que Él nos haga milagros y señales y prodigios? ¿O estamos dispuestos a oír su mensaje y a convertirnos verdaderamente sus seguidores, a arrepentirnos de nuestros pecados, a ser bautizados por Él, a seguirle verdaderamente? Entonces Jesús se molesta. Y algo interesante, hermanos, es que en el Evangelio de San Juan, solo en este verso aparece la combinación señales y prodigios. La palabra señales aparece muchas veces, como lo hemos visto en varias ocasiones. Esta fue la primera señal que señal nos muestra, pero señales y prodigios es una combinación interesante porque Jesús solo la usa otra vez en el discurso escatológico del Evangelio de Mateo, cuando habla del fin de los tiempos. Y aunque en la Biblia se usa de maneras positivas y negativas, es importante verlo. Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Hechos 5:12, de manera positiva por mano de los apóstoles, se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Segunda Tesalonicenses 2:9 la vuelve a usar de manera negativa. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Y Hebreos 2:4 la usa de nuevo de forma positiva, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Claramente una señal es algo milagroso, pero un prodigio sí se refiere más a algo milagroso. Y ver, hermanos, estos pasajes nos muestran que ante los milagros tenemos que tener cuidado. Porque claramente pueden ser algo positivo, como en el caso de Hechos, como en el caso de Hebreos, Dios confirmando la veracidad del mensaje del Evangelio. Pero también cabe decir que muchos teólogos y muchos eruditos creen que esto se refería para una era que cesó. Realmente yo no estoy totalmente de acuerdo que haya cesado, pero sí estoy convencido de que disminuyó grandemente, obviamente, la manifestación de señales y prodigios, y que es ante las señales y prodigios tenemos que tomar en cuenta los pasajes de Mateo 24 y de 2 Timoteo 2:9. Van a haber falsos profetas, van a haber falsos cristos, van a haber emisarios del enemigo que van a tener la capacidad de hacer milagros. Pero son milagros cuyo propósito es engañar a los buscadores de milagros. Entonces, es revelador, hermanos, que Jesús solamente usa esta frase aquí en Juan y en Mateo 24, advirtiendo de que si la gente solo busca señales y prodigios, son presa del engaño, que serán un medio de engaño usado por el enemigo. Y es donde tenemos que tener cuidado. Vemos, sigamos con el relato. El del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Algo que llama la atención, hermanos, es que más allá de negar la afirmación de Jesús, la respuesta del oficial fue una respuesta que muestra su verdadero interés. En realidad, él le interesa realmente la vida de su hijo. Pero su respuesta es sincera y de alguna manera muestra la esperanza que en Cristo tiene. Él no está negando que él esté buscando señales y prodigios. Él no está negando el deseo de que su hijo sea sanado, pero tampoco responde excusándose ni defendiéndose ante las duras palabras del Señor Jesús. Él simple y sencillamente dice, Señor, tal vez sí, tal vez estoy buscando señales y prodigios, pero
es que amo a mi hijo. Baja antes de que mi hijo muera. Y algo hermoso es que cuando Jesús ve esa respuesta honesta, esa respuesta sincera, esa respuesta de esperanza, Él es movido a misericordia. Y hace una declaración, verso 50, puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Ahora, ¿qué hace Jesús aquí? Jesús a este hombre en una encrucijada. Aquí este hombre, este oficial, tiene que tomar la decisión. O toma las palabras de Jesús o no las toma. O confía en las palabras de Jesús o no confía. Pero claramente él no está viendo a su hijo y claramente Jesús le está diciendo, no voy a seguir, no voy a bajar. Pero tu hijo vive. Puedes irte. Lo está despachando, pero le está haciendo el milagro. Pero él no está teniencia de que el milagro está hecho. Entonces él aquí le queda o decepcionarse de este maestro enojado que no quiere atenderme y que no le importa la vida de mi hijo, o creerle a este maestro que aunque me está despachando, ya sanó a mi hijo. ¿Ven cómo se presenta un Jesús no tan dulce y compasivo y atento como a veces nos lo imaginamos? O sea, su actitud es un poquito dura, un poquito fuerte. Puedes irte, ya tu hijo vive. Ya no me molestes más, pero ya te hice el milagro. Allá tú si lo crees o no. ¿Y cuál fue la reacción del hombre? Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hermanos, es una fe humilde que no argumenta ni reclama, sino que decide confiar la que mueve la mano de Jesús. Él decide tomar a Jesús por certero. Él toma las palabras de Jesús y confía en ellas. Y se va, confiando plenamente. Esto era algo improbable. No había antecedente ante una sanidad de esta manera. Claramente la historia de Israel está llena de señales y milagros, pero nadie había sanado así a distancia, sin tocar, sin usar un elemento y todo. Cuando vemos a Moisés, todas las señales que Moisés hizo necesitaba usar su vara, necesitaba que la vara tocara las cosas, el río, la piedra, esto. Cuando vemos el resto de los profetas, Dios usó a Isaías para la sanidad de Ezequiel, pero de Ezequías, perdón, pero hubo que poner una masa de higos, Eliseo, Elías usan sal, usan harina, o sea, mandan a sumergirse 7 veces en el Jordán. No hay registro de ningún milagro que se haya hecho simple y sencillamente por decir una palabra. Al menos de los profetas, claramente Dios en la creación fue así, Dios dijo y las cosas llegaron a ser. Pero en los profetas, nadie. Y sin embargo, y este hombre pudo pero es que este hombre pudo haber reclamado, no, pero es que tienes que tocarlo, o dame un pañuelo para que yo se lo lleve, o dame algo, o dame una botella de aceite, dame algo para. No, él decide creer. Él decide creer ante la improbabilidad de que esto no sea cierto. Él acepta las palabras de Jesús y decide confiar en él. ¿Por qué? Porque él está aceptando en la reprimenda de Jesús. Y él dice, Jesús se enojó porque yo quiero ver señales y prodigios. Bueno, voy a creer en él sin la necesidad de ver. Y demuestra que está dispuesto a creer sin ver. ¿Estaremos nosotros igual dispuestos a creer sin ver en el momento en que Jesús nos dice algo? Verso 51, y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó
¿a qué hora había empezado a mejorar? Y le respondieron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. En las versiones tradicionales y en el griego dice a la hora séptima se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Algo sumamente interesante, hermanos, es que no sabemos a qué distancia vivía el hombre de todo, pero era en las afueras de Galilea, al decir, mientras bajaba, porque seguramente estaba en un lugar más alto y estaba su hijo o su casa en un lugar más de la costa, y obviamente Galilea tiene, como todo lugar, ¿verdad? Tiene esas bajadas, pero llama mucho la atención de que él no llegó a su casa el mismo día. No sé si la distancia impedía que no llegara el mismo día o es también probable que él decidiera pasar la noche en Caná de Galilea. Lo que es claro es que el tiempo que tardó en llegar y el hecho de que haya llegado al día siguiente confirma la veracidad de su fe. Como dice el verso, él creyó en Jesús y su fe fue tal que no necesitó apresurarse para llegar lo antes posible. Él llega al siguiente día solamente para confirmar que en el momento en que Jesús dio la palabra, en la hora séptima, su hijo empezó a mejorar. Ahora, claramente, la hora séptima pues, es una simple hora, es la hora en que pasó, pero puede haber cierta alusión profética al hecho de que el día séptimo, ustedes saben, era el día del descanso. Y para este hombre, aunque en su momento histórico, en la hora real, era la hora séptima, la hora en que él habló con Jesús y se topó con Jesús, que para nosotros es la 1 de la tarde, porque se cuentan desde las 6 de la mañana, también fue la hora que Cristo trajo descanso para su alma. Y proféticamente, hermanos, necesitamos encontrarnos, llegar a Jesús en nuestra hora séptima y aceptar su palabra de tal manera que nuestra alma suelte aquellas cosas que nos angustian, que nos cargan, que nos afligen, que nos atemorizan. Necesitamos la hora séptima, la hora del descanso para nuestra alma, la hora de la fe, porque la fe trae descanso. Ahora, algo hermoso es que llega a su casa y conversando con su familia, llegan en familia a la conclusión de que Jesús no es un milagro más, Él es el Mesías. Porque cuando dice y creyó él, nos recuerda y creyeron los discípulos al ver su gloria. Y cada vez que alguien cree en Jesús, está creyendo en Jesús como quien él es, el Cristo, el Mesías. Primero, tenía una esperanza de que, primero sabía y creía de que este hombre hacía milagros. Se lo habían contado lo del agua en vino y le habían contado lo que había hecho en Judea. Creer en Jesús como alguien que hace milagros no es fe salvadora, no es fe salvífica. Luego cree la palabra de Jesús. Cree que Jesús le dije, tu hijo vive y acepta. Creer algo de la verdad es una fe, es un camino a la fe, pero todavía no es la fe salvífica. La fe salvífica es cuando ya se confía en Él como Señor y Salvador. Cuando crees en tu corazón, como dice Romanos 19, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Ahí eres salvo. Y ellos, obviamente, él todavía no podía creer que Jesús había resucitado, que todavía no había resucitado, pero él cree con toda su casa de que Jesús es el Mesías y ahora su fe en Jesús como el Mesías trae salvación y vida eterna, no solo para él, sino para todos los miembros de su familia. El último verso dice, esta fue la segunda señal
que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Segunda en Galilea, segunda en Caná, pero no segunda cronológicamente, tercera cronológicamente, porque la primera fue en Caná de Galilea, la segunda fue la purificación del templo en Judea, pero es la segunda que hace otra vez en Galilea. Y esto Juan lo expresa de esta manera porque está cerrando un primer ciclo en el ministerio de Jesús y en las señales que inició en Caná de Galilea y de alguna manera vuelve a Caná de Galilea, porque a partir de los siguientes capítulos las señales van a ser en diferentes momentos, pero ya hay como un cambio en la etapa ministerial. ¿Qué profecías se están cumpliendo en esta señal? Salmo 107, 20 y 21 dice, Él envió su palabra y los sanó, libró de la muerte, que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 107 es un recordatorio de cómo Dios cuidó del pueblo de Israel en el desierto. Y claro, esto se puede interpretar como cuando hubieron enfermedad o las serpientes, Dios habló con Moisés y le dio el medio, pero realmente encaja perfectamente como una profecía ante lo que Jesús va a hacer en esta señal y ante lo que va a hacer también un milagro parecido de Jesús es con un centurión. Pero ese es otro caso, porque quien estaba enfermo en el caso del centurión no era su hijo, sino era un siervo. Y el centurión, a diferencia de este hombre, él ciego con una fe tan grande que Jesús la alabó y era un gentil. No fue regañado como en este caso. Son casos diferentes y eso es importante. Pero en ambos casos, en este caso y en el del centurión, Jesús envió su palabra y sanó a distancia. Amén. Y eso solo Él lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. Como ya vimos, ningún otro profeta lo hizo antes. Y en Jeremías 33:6 dice, pero ciertamente yo les traeré salud y sanidad. Los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En el Salmo dice, envió su palabra, los sanó y los libró de la muerte. ¿Cómo estaba el niño? Al borde de la muerte. Fue sanado y fue librado de la muerte por la palabra de Jesús. Pero en el pasaje de Jeremías, hermanos, esa casa no solo recibió la salud y la sanidad de este niño. Ese milagro les hizo caer o entrar en la revelación de que Jesús era el príncipe de paz y de que Él era la verdad, de que en verdad Él era el Cristo, el Mesías. Y claramente este pasaje se está cumpliendo. Y hay otra profecía también que habla de la era mesiánica. En Isaías 65, 20 al 23 dice, no habrá más allí niño que viva pocos días. Ya vimos las tasas de mortalidad que habían antes. Esto era muy común, habían muchos niños que vivían pocos días. Ni anciano que no complete sus días. Construirán casas y las habitarán, también plantarán viñas y comerán de su fruto, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro come, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia. Hermanos, muchas mujeres dieron a luz para desgracia, porque fue triste ver a su hijo morir muy pronto. Pero eso no pasará más en la era del Mesías. Y este milagro es una evidencia de eso, porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. El Mesías venía a disminuir la tasa de mortalidad infantil. Venía a disminuir el dolor en las familias. Y claramente eso está pasando en esta familia. Veamos, este es un resumen de los 5 relatos últimos de las respuestas de fe. Y es algo que quiero notar. Hay 5 señales o eventos, digamos eventos que hemos visto hasta el momento, donde hay personajes incluidos, donde hay un trasfondo y donde hay una respuesta. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, los personajes importantes son los discípulos que ya le seguían, pero creyeron en él. Cuando Jesús purifica el templo, los personajes que más salen son los judíos que están presentes en el templo,
pero que no creen en él. Al contrario, piden señal extra, señal milagrosa para creerle. Cuando conversa con Nicodemo, vemos que él quiere creer, pero termina no entendiéndolo. Cuando conversa con la samaritana, vemos que ella tenía la expectativa del Mesías, pero ella sí cree en él y predica de él. Y en este caso, cuando él sana a este niño, el oficial del rey se acerca con una fe falsa, pero termina creyendo en él y toda su casa. Algo que llama la atención y que debe llamar nuestra atención, hermanos, es que de estos 5 relatos, los 2 donde no creyeron en él, el de la purificación del templo, el de Nicodemo, fueron los religiosos. ¿Por qué? Porque una falsa teología y una falsa esperanza en mucho conocimiento puede apagar la fe. Pero una verdadera teología y una buena teología prepara nuestros corazones para creer, porque la fe viene por el oído. Pero tenemos que tener cuidado qué clase de enseñanza estamos oyendo, qué clase de teología, una que aumente nuestra fe en nosotros mismos y en nuestras obras y apague la fe para que cuando el Mesías se presente no nos deje creer en él, o una que nos enseñe humildad y asombro y prepare nuestros corazones para creer en él. La teología es importante, pero mal usada es un peligro. Y es importante. ¿Quién es entonces Jesús? Jesús es quien trae sanidad por medio de su palabra para librarnos de la muerte. Claramente Él sanó aquí a un niño en lo físico, pero Él viene a traer sanidad espiritual para nosotros y a librarnos de la muerte segunda y de la muerte eterna. Él es el Mesías que inaugura la era de salud, de abundancia, de paz y de verdad. Y Él es quien nos llama a creer en su palabra aún antes de ver el cumplimiento de la misma. ¿Qué nos toca hacer a nosotros, hermanos? Dios nos llama a movernos de una fe que quiere ver a una fe que decide confiar sin necesidad de ver. Todos nosotros empezamos y muchas veces vivimos con una fe que quiere ver, pero Dios nos ayude a movernos a una fe que decide confiar, aunque todavía no veamos. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Cuidarnos de que nuestra confianza no sea mayor en nuestras credenciales espirituales o en nuestro conocimiento doctrinal, sino que esté únicamente puesta en Jesús, en su identidad como Mesías. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Creer en el Cristo de los contrastes, aceptando tanto su amor como su autoridad, tanto sus dádivas como su corrección. Para terminar, ¿no te das cuenta de que cuando conocimos inicialmente a Jesús, dependimos de las circunstancias solamente? Dependiendo de las circunstancias solamente empezamos a ver un aspecto, algunos aspectos de su carácter. Pero hermanos, la fe, todos pasamos por una fe inicial, sobre todo si crecimos en la iglesia, empezamos a ver, pero a veces decíamos, ah, sí, Él existe, pero porque trajo comida a mi mesa, pero porque respondió a mi oración, pero porque esto, pero porque lo otro. Pero hay un momento donde nuestra fe llega a madurar, donde decimos, Él me ama siempre, no necesito. Es lindo, es hermoso, es lindo cuando el Señor concede ese anhelo del, yo creo que muchos cristianos lo hemos vivido, que tenemos un anhelo del corazón que no se lo hemos dicho a nadie, y puede ser un simple antojo, un simple gusto por algo, y Dios a través de una circunstancia nos lo concede. Y decimos, ay, el Señor me está amando. Pero realmente nuestra fe tiene que madurar a una fe firme. Porque a veces queremos, ay, es que los que venimos de ciertos contextos, ay, hoy no sentí la presencia de Dios, salimos diciendo, es, no, aquí no se trata de sentir o no sentir, aquí se trata de confiar en lo que la palabra dice. Y si un día siento algo bonito, pues qué bueno, pero no, mi fe no puede estar basada en sentires, en circunstancias, en esto. Esas cosas pueden llegar a fortalecer y a formar mi fe. Pero hermanos, necesitamos crecer en fe. ¿Has avanzado en tu conocimiento de Cristo en todas sus manifestaciones? O sea, ¿lo has ido conociendo un poco más? Como el que te salva, pero también como el que te corrige, como el que
tira tus mesas, pero también como el que te da gozo. Lo amas más cuando más lo conoces y cuando lo conoces en todas sus manifestaciones. ¿Qué tanto confías en su palabra? Sin necesidad de ver un cambio tangible e inmediato en tus circunstancias. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, gracias por ayudarnos a conocer un poco más de tu carácter y de tus facetas. Perdónanos, Señor, cuando por todas las ocasiones en que nos hemos inclinado a preferir tal vez más tu faceta de dador, de amor. Perdónanos también, Señor, cuando hemos llegado hacia ti dándole más importancia a nuestra necesidad y queriendo ver señales, prodigios, respuestas de manera inmediata. Sigue limpiando y purificando nuestro corazón y nuestra mente. Queremos que seas tanto nuestro Salvador como nuestro Señor. Queremos que seas el que nos amas, dándonos también como el que nos amas, corrigiéndonos y limpiándonos. Queremos que nuestra fe crezca y se fortalezca y desarrollar una fe humilde, confiada, que no cuestiona, sino que confía y da por hecho tu palabra. Ayúdanos en nuestra incredulidad cuando desaparece. Te amamos, Señor. Confiamos en ti y creemos en ti en esta mañana. Ayúdanos a seguirte con un compromiso firme, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo o de lo que estemos sintiendo o de lo que estemos experimentando internamente. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos.